La Tecnología, con Pablo Trinidad y Fran Blanco. Hola y bienvenidos a La Tecnología, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes del mundo de la tecnología y que hoy no está en nuestro entorno cercano, sino al otro lado del charco. Os habla Pablo Trinidad y a mi lado me acompaña el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues hoy vamos a hacer una segunda parte, que dicen que no son buenas, fíjate. Bueno, pero a veces cambia el tema, ¿no? Y entonces pues por eso regresamos. Sí, porque esta historia además era un debe que teníamos desde el segundo aniversario, que bueno, nuestro invitado entró y nos contó algunas cositas, nos las fue adelantando y yo creo que la historia ha cambiado bastante desde aquella entrevista que le hicimos hace ya casi 2 años y bueno, yo creo que nos va a quedar interesante la cosita, ¿no, Fran? Hombre, yo la verdad es que tengo todo el hype arriba porque yo me he perdido muy pocas entrevistas de la tecnología entrevista y esta es una de ellas. Así que yo voy como a descubrir la historia hoy, como quien dice. Exacto, porque en aquel estuvo Clarisa, que bueno, vino a suplir la baja de Fran. Y desde aquí un saludo, Clarisa, ¿qué tal? Y bueno, te queremos. Y es de las poquitas en las que tú no has estado. Así que hoy vas a recuperar aquella entrevista y esperemos que quede por todo lo alto. ¿Vamos a ello? Efectivamente. Vamos a ello. Pues en este capítulo volvemos a lanzarnos de cabeza al mundo de las startups en el Valle, Silicon Valley, y para ello pues nos acompaña Miguel Carranza desde el otro lado del charco de Revenue Cats. Ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, aquí andamos por la mañana en San Francisco. Cierto, 9 horas de diferencia, que no son pocas, pero bueno, aquí ya que ahora vivimos dentro de una webcam en esta época de cuarentena, estamos aprovechando para ponernos al día con todas las entrevistas que tenemos al otro lado y que nos cogen un poquito lejos. Así que bueno, por recordar aquella historia, sexto episodio, segunda temporada, hace ya 2 años. Hace ya 3, ¿no? Casi. Debió ser 2017, yo creo. Sí, pues no lo... A ver... Pues no lo he visto. Ahora lo voy mirando en paralelo. Tiene que ser, sí. Sí, 2017. Ser, Uy, 3 años. Vaya tela. 3 años. Exacto. Pues... Bueno, ha llovido bastante. En aquel momento, pues estabas en Elevate Labs, una empresa con la que ganasteis la app del año de iOS en el 2014 y tal, y esa es la historia que contamos en aquel episodio. Y en aquel episodio empezamos, como todos, con una pregunta culinaria que también vamos a revisitar, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que sí, porque, no sé, a lo mejor en estos tiempos a lo mejor ha cambiado. Oye, Miguel, entonces, ¿la tortilla de patatas con o sin cebolla? Ha cambiado todo. Vamos a ver. Yo me mantenía en que la de que sin cebolla era la buena, porque es la que ha hecho mi madre toda la vida y entonces de verdad aprecias el sabor de las patatas. Pero mi mujer le gusta más con cebolla, entonces la está haciendo con cebolla. Entonces, pues bueno, no puedo elegir entre mi madre y mi mujer, obviamente. Así que diría que están igualadas o bueno, que no me disgusta tomarla con cebolla ahora. Esa creo que es mi respuesta final. Bueno, aquí tenemos un calzonazo. Sí, en eso sí, me tengo que callar. Porque yo la verdad que cocina bastante poco, entonces ahí tengo que... Bueno. A mí me parece correcto que te hayas pasado al equipo cebollista. Fantástico. Yo esta dualidad, bueno, esto veleta... No voy a opinar ahora, espero que el episodio vaya hacia arriba a partir de ahora. Bueno, ya he hecho un anticipo, ya que hemos hecho la rompehielo,
Ahora vamos a continuar la historia en aquel punto donde lo dejamos, ¿no? En el que estabas en Elevate Labs. Y en esa situación, 3 años después de daros aquel premio, que fue la entrevista, pues al poco te dio por montar tu propia empresa, ¿verdad? Sí, a ver, más o menos sí. Llevaba... O sea, en realidad esto como surgió más que nada fue porque nosotros... Jacob, que era el antiguo CTO, se fue en el 2017, a principios de 2017, y fue cuando yo pasé a ser director de ingeniería y, claro, mis responsabilidades cambiaron mucho. Y sobre verano yo siempre me había llevado muy bien con Jacob, y sobre verano del 2017 o por ahí, Jacob me preguntó un día, oye, ¿qué...? Porque él se fue porque quería montar una empresa, pero no sabía exactamente de qué la iba a hacer ni nada, ¿no? Y él me preguntó, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿A qué te estás dedicando día tras día? Digo, pues mira, realmente lo que es ingeniería cada vez menos. Estábamos haciendo una aplicación nueva, entonces bastante arquitectura y cosas de esas sí, pero lo que era ingeniería en sí no tanto. Eran muchas reuniones, con mucha preparación de cosas para los inversores, revisión de código sí hacía mucho, pero realmente lo que era estar allí en las trincheras estaba ya bastante perdido de eso, ¿no? Y digo, pero hay una cosa que sí que hago siempre, que es todo el tema de las suscripciones, porque nadie quería trabajar en ello. Nadie quería trabajar en ello, porque como nuestra aplicación era una aplicación muy bonita, la gente que empezaba a trabajar con nosotros era porque quería trabajar con unos diseñadores que eran de nivel mundial, ¿no? Y en una aplicación bonita que por eso nos dieron el premio. Pero nadie quería trabajar en la parte del servidor, la parte del pago, a pesar de que era lo más importante porque es lo que paga los salarios al final del día. Y no solo eso, sino que el producto estaba ya tan probado que la retención no iba a mejorar, que lo que estábamos haciendo era intentar optimizar la conversión y la monetización, básicamente. Entonces tuvimos que construir muchas herramientas para que el equipo de marketing pudiera hacer experimentos con precios y ese tipo de cosas, o descuentos, campañas para un grupo particular de usuarios, no para todo el mundo, en fin, cosas así. Y digo, eso es lo que sí sigo haciendo, y ojalá lo pudiera subcontratar, pero es que no hay nadie que lo esté haciendo. Y Jacob me dijo, sí, pero es que todo el mundo necesita esto. Es que estuvimos mirando y era cierto. O sea, aplicaciones como Tinder tienen un equipo de 20 personas resolviendo este problema, ¿no? Y yo hasta ese momento no me había planteado que realmente sin quererlo nos habíamos convertido expertos en este problema. Y dijimos, bueno, pues en verdad esto puede ser una buena idea. Hicimos un pequeño estudio de mercado. Y Jacob, él no tenía trabajo en aquel momento y él fue full time. A tiempo completo dedicado a eso. Y yo dije, mira, pues yo sin ninguna pretensión tampoco, yo te ayudo. Yo tengo ganas de ponerme otra vez a trabajar en cosas técnicas. Yo me pongo todas las noches y los fines de semana. Y empezó así. Pero me dijo, no, mira, si tú me ayudas, vamos a ir a la mitad. Esto porque va a ser una cosa seria y va a ser algo largo. Y así fue como empezó, básicamente. Yo dejé de tener vida social y dejé de surfear y dejé todos mis fines de semana y me dediqué... Al final estaba trabajando prácticamente las mismas horas en mi trabajo real y en esto. Uh-huh. Es decir, que bueno, que fue una transición, no fue un corte. Jacob sí estaba dedicado full time y tú seguías en Elevate, ¿no? Pero dedicándole ratos a intentar convertir en producto esas cuestiones internas, ¿no? Que tenía. Efectivamente. Uh-huh. Bien. Entonces, además que he vuelto a escuchar el programa que grabamos y hablabas incluso de los problemas de los pagos, de la gente que tenía el iPhone jailbreakeado, ¿no? Sí. Y ya por aquel entonces ya teníais hasta problemas, ¿no? Ya, bueno, supongo que el tema de las suscripciones y tal, ya eso es otro universo, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, los problemas irán creciendo y creciendo cuando uno se mete en... Pero ¿cuándo es el momento en el que decides dedicarte full time a esto? Bueno, llegó un momento en el que habíamos lanzado en una beta privada con un precio desorbitado. Creo que cobrábamos yo no me recuerdo si era un 7% de las transacciones o algo así, era un disparate. Pero bueno, así teníamos clientes. Poco, pero teníamos clientes y el volumen iba creciendo. Pero porque el 7 era la mitad del 14 que cobra Apple, ¿no? No. Nosotros construimos encima de Apple. Apple sigue cobrando, cobran el 30.
Bueno, claro, lo que pasa es el 14 para ellos, ¿no? Y el resto para la pasarela, ¿no? No, Apple cobra el 30 para ellos. El desarrollador se lleva el 70, Apple se lleva el 30. Y si después de un año tienes un suscriptor que sigue después de un año, entonces Apple solo se lleva el 15% en lugar del 30%. Ah, vale. Pero sí se lleva un disparate. Por eso Spotify y Amazon, ¿cómo se llama? Audible y todas estas cosas no quieren que la gente compre desde la aplicación porque no quieren pagarle el 30% a Apple. Bien. Vale. Entonces, bueno, estabais con ese precio disparatado, ¿no? Sí, estábamos con el precio loco, pero aún así teníamos clientes y Jacob... Bueno, todo esto obviamente estábamos 100% bootstrap. Bueno, yo tenía ingresos porque seguía trabajando en Elevate, pero Jacob estaba viviendo de ahorros, básicamente. Y él dijo, bueno, deberíamos aplicar a Y Combinator. Y yo le dije... solicitar admisión a Y Combinator, no aplicar, perdón. Voy a intentar no hacer palabrotas. Y yo dije, sí, claro, a ver, es como siempre, como todo en esta vida, yo veía bastante negro que fuéramos a entrar. Yo digo, esto es bastante difícil porque ni tenemos pedigree, ni venimos... Sí, habíamos hecho la aplicación del año, habíamos resuelto el problema ya, pero no veníamos de Stanford, no habíamos montado otras empresas antes... y el producto todavía estaba bastante verde. Pero bueno, echamos la solicitud a Y Combinator y nos llamaron para hacer la entrevista. Entonces eso ya fue el momento en el que decía, vale, es posible que entremos. Y si entramos esto tiene que ser ya una responsabilidad a tiempo completo, obviamente. Y esa fue la idea. Desde aquí, un saludo a Dani, que nos ayudó muchísimo para preparar la entrevista. A Dani López de Bitnami. Que lo llamé, yo no me acuerdo, creo que fue un sábado y la entrevista la teníamos el martes. Y le dije, oye, que tenemos la entrevista, y el lunes nos dijo, bueno, venid para acá y os ayudo a preparar. Y que además, bueno, Dani López, que tiene también su entrevista en la tercera temporada, en la que nos cuenta la historia de Bitnami, y que fue la primera empresa española que fue seleccionada para Y Combinator, y luego también Laura Valverde con B-Taylor, ¿no? Entonces, al final, pues con la experiencia que tiene acumulada Dani, pues sí que está ayudando a mucha gente a entrar en el mercado de Silicon Valley, ¿no? Y entonces vosotros también entráis dentro de ese conjunto que cada vez es más grande de gente a la que le ha echado un cable. Bien, entonces, estáis preparando esa entrevista y yo creo que esto es interesante. ¿Cómo es una entrevista de Y Combinator? Bueno, aquí voy a hacer el full disclosure, o como se dice, no sé decirlo en español, pero voy a ser totalmente transparente. Esto fue un caso divertido porque yo no podía aparecer en la solicitud de Y Combinator porque yo todavía estaba con... A ver, como poder podía, pero para hacerlo todo más limpio no debería aparecer porque yo estaba pendiente de mi residencia permanente en Estados Unidos. Entonces era un poco arriesgado decir que... Era legal, ¿eh? No es que fuera algo ilegal, pero yo no quería que apareciera allí, que yo estaba ya todavía sin tener residencia permanente, buscando otro trabajo y dando de lado al otro cuando tampoco sabía si iba a salir o no. Entonces no me la quería jugar. Entonces yo aparecía, pero no aparecía mi nombre en la solicitud. Entonces Jacob fue el que fue a la entrevista. Pero claro, le preguntaron, bueno, ¿y tu co-founder qué? y básicamente lo que pasó fue que él se tuvo que enfrentar a la entrevista, pero después llamaron y dijeron, mira, estáis dentro, pero solo si tu co-founder está dentro, así que tenemos que hablar con él también. Y porque claro, yo lo que hay en Y Combinator tiene un sesgo. No es imposible entrar si eres solo un fundador, pero ellos saben que es muy difícil montar una startup y muy difícil pasar por el programa de Y Combinator sin tener apoyo de otra persona o de varias personas. Entonces ellos prefieren que tengas un cofundador, pero lo que no quieren tampoco es que cojas ahora al oportunista que diga, mira, como entra en Y Combinator, entro a ser cofundador, ¿no? Claro. Entonces querían asegurarse también de que yo era legal y que había estado ahí desde el principio y que había estado ayudando. Entonces, pero bueno, mi entrevista fue mucho más sencilla porque ya sabía que estábamos dentro, ¿no? Entonces claro. no era tampoco. Pero bueno, en la entrevista yo ayudé a Jacob a prepararse bastante y he ayudado a varias empresas españolas que han
aplicado. Y es una experiencia muy curiosa. Son 10 minutos y en 10 minutos es eso, te van a hacer muchísimas preguntas. Mientras más preguntas te hagan, mejor lo estás haciendo. Porque como te enrolles, lo estás haciendo mal. Y la idea es que tú conozcas las métricas, conozcas el mercado, conozcas tu producto, conozcas lo que quieres hacer muy bien y seas capaz de responder súper rápido en una línea. Y mientras más información sean capaces ellos de coger en 10 minutos, pues mejor para ti, porque más estás enseñando. Y entonces, después de esos 10 minutos, hay tres partners de Y Combinator y al menos uno tiene que verlo claro. Y así es como funciona. Entonces, ese mismo día, ellos hacen muchísimas entrevistas, pero ese mismo día te llaman si es que sí o te mandan un correo si es que no. Uh-huh. Qué bien. Y bueno, ¿tuviste suerte? Tuvimos suerte, sí. Y una vez dentro, ¿en qué consiste el día a día de alguien cuya idea ha sido seleccionada por Y Combinator? Eso es una locura. A ver, es muy difícil. La gente me pregunta, sobre todo muchas empresas españolas, en plan, bueno, yo es que ya tengo inversión o es que el 7%, porque el trato es a cambio del 7%, ellos te dan, bueno, ahora son $150,000 a cambio del 7%. Y hay mucha gente que piensa, bueno, el 7% es muchísimo. Y yo digo, no, es poco. Realmente para lo que te dan es poco y yo lo volvería a hacer. Y de hecho, hay muchos fundadores que, aparte de ya tener, como el fundador de Twitch, aparte de ya tener el pedigree, aparte de ya haber pasado por Y Combinator, incluso haber sido partner de Y Combinator, montan otra empresa y vuelven a hacer el programa. Uh-huh. Por todas las cosas que te ofrecen, ¿no? Pero yo creo que al final no es tanto la información que te dan, porque la información que te dan, ellos tienen todo abierto, tienen un podcast, tienen Startup School, que es como una versión light del programa en el que comparten todo el contenido. O sea, el contenido está ahí. No es igual, es igual que la universidad al final del día. El contenido, si tú te lo quieres preparar, te lo puedes preparar. Pero es la estructura que te dan, el network, o sea, la red de personas y cómo te abre la mente en realidad, ¿no? Yo me acuerdo el primer día y eso fue algo que a mí me chocó muchísimo porque nosotros teníamos bastante claro cómo de grande podía ser nuestro mercado, cuánto podíamos cobrar, cómo podíamos hacerlo crecer, cuánto sería un ratio de crecimiento adecuado. Todo eso lo teníamos más o menos claro. Pero cuando llegas allí el primer día y te sientan en una habitación, se separan hay varios grupos, ¿no? En nuestro caso había 200 startups. Wow. Entonces la dividen en varios grupos y después en otros subgrupos, ¿no? Entonces acaba haciendo como una terapia de grupo, pues lo llaman Group Office Hours, pero básicamente es terapia de grupo. Todo el mundo habla de lo que ha hecho la semana anterior, de lo que quiere conseguir y demás, ¿no? Y en la primera nos sientan allí y lo primero que nos dicen tal cual es, bueno, ¿qué os falta para convertiros para que seáis una empresa valorada en $1.000 millones? Y claro, tú te quedas... Pues 1.000 millones. Bueno, pues claro, exactamente. Tú empiezas y dices, bueno, pues primero tengo que intentar que esto valga 1 millón, después que valga 10, después que valga 100, después que valga 1.000 y supongo que un paso llevará al otro pero claro, tú es que eso no te lo planteas. Yo es que en la vida me hubiera planteado eso, ¿no? Entonces ya empiezas con esa semilla que te hace pensar, bueno, puede que esto lo pueda convertir en algo mucho más grande de lo que yo pensaba que podría ser, ¿no? Y te crea esa ambición. Y después lo otro, y está mal que yo... Bueno, suena raro que yo lo diga, pero el síndrome del impostor que tienes allí es brutal porque estás sentado con gente muy, muy, muy lista. Tú sabes que la semana siguiente vas a tener que decir qué es lo que has hecho y cómo has evolucionado, ¿no? Y tú no quieres ser el más tonto de allí o no quieres parecer el más tonto de allí, con lo cual tienes que matarte a trabajar para quedar bien. Y lo más gracioso de todo es que al final, cuando hablas con la gente, todo el mundo piensa que la empresa del otro es la buena. Nadie piensa que la suya es la buena. Y hay de todo, porque hay empresas que a lo mejor están en distintas etapas. Hay empresas que están empezando, otras empresas que a lo mejor ya tienen muchísimos ingresos, pero a lo mejor están estancadas, o a lo mejor no están creciendo al ritmo que deberían estar creciendo, o están quemando más de lo que deberían estar quemando. Y eso, y bueno, obviamente el network, ¿no? La atención que tiene, salir en prensa es muchísimo más fácil, conseguir inversión es muchísimo más fácil. Y es lo que digo, no, estar en Y Combinator no te garantiza ni muchísimo menos que tu empresa vaya a tener éxito. Puedes entrar allí y no tener éxito, o puedes tener éxito sin estar allí. Pero es mucho más fácil. Si vas a montar una empresa en Silicon Valley es la manera más fácil de hacerlo. Si logras entrar, claro. Pero sí es la manera más fácil. Claro. ¿Te hacen más caso? Sí, totalmente. Es mucho más fácil vender también. Increíblemente... no necesariamente tener inversión significa que tu producto vaya a tener más vida, al revés.
cuando pillas inversión, ya tus opciones se reducen. Porque si tienes inversión ya tienes que asegurarte que al menos llegas a una valoración y que a lo mejor no puedes vender la compañía por lo que la hubieras podido vender si no hubieras pillado inversión, cosas así, ¿no? Y entonces es posible, como pasa siempre, ¿no? Que una empresa más grande acaba comprando una empresa pequeña y te quedas sin producto y los clientes pues acaban en una mala posición. Pero bueno, pero aún así la gente le encanta saber que tiene apoyo detrás de inversores o de algo como Y Combinator para darle credibilidad. Entonces, para temas de ventas ayuda también muchísimo. Claro, al final no deja de ser un sello de calidad en cierta forma. Es decir, que el equipo de Y Combinator, que ya tiene muchos tiros dados y tiene buen ojo para esto, pues si te has seleccionado es porque ha visto algo. Entonces ya no, digamos, eso ya es un sello de garantía para quien está desde fuera, digamos, mirando el mercado de las startups, ¿no? Bien, entonces... Oye, ¿y hay mucha tasa de abandono en este caso? Porque me imagino que la presión, como tú dices, es súper bestia. No suele haber tasa de abandono. Lo que sí es cierto es que... el programa dura 3 meses, ¿no? Y de hecho lo que iba a decir antes es que nosotros no hubiéramos ni de loco hubiéramos imaginado. Porque ellos te hacen poner un objetivo al final de los 3 meses, ¿no? Entonces tú todas las semanas vas trabajando sobre el objetivo. Nosotros pusimos un objetivo súper agresivo y yo pensaba que no íbamos a llegar. Y de hecho yo creo que si no hubiéramos estado en Y Combinator no hubiéramos llegado ni locos. Fue toda la combinación de la presión de intentar llegar por la razón por la que pudimos conseguirlo. Pero sí es cierto que muchas veces lo importante al final es que cuando llegues al Demo Day, que es el día en el que tú presentas delante de inversores la evolución de la empresa y qué consiste tu compañía y demás, es importante que tengas una historia sólida que contar y que las métricas lo reflejen, ¿no? Entonces muchas veces que hay en compañías que no llegan a ese nivel y por recomendación de Y Combinator o por ellos mismos dicen, mira, prefiero hacerlo la siguiente edición. Entonces siguen trabajando un tiempo más y después la siguiente edición presentan si las métricas pintan mejor. Eso sí hay algunas empresas. Abandonar yo creo que no, porque realmente tampoco tienes por qué abandonar, porque ellos te dan el dinero es tuyo ya, y puedes hacer lo que quieras con el dinero, te puedes poner eso como salario. A ver, tampoco es que es un salario, o sea, tampoco es un dinero que te vaya a durar en Silicon Valley mucho tiempo, ¿no? Con el coste de vida aquí. Pero normalmente la gente sí lo utiliza para construir su empresa. Bien. ¿Y cómo cambió la idea desde vuestra propuesta original hasta los 3 meses después? No te digo a día de hoy. No, realmente no cambió tanto. Hemos tenido mucha suerte porque nosotros lo que hacemos así rápidamente somos una API y un SDK para que puedas construir suscripciones multiplataforma en una aplicación móvil muy rápidamente. Con lo cual es un backend as a service. O sea, tú puedes tener una aplicación que ni siquiera tiene una comunicación con un backend, instalas nuestro SDK y ya tienes suscripciones. Ya está. Nosotros gestionamos toda la infraestructura, todo lo controlamos nosotros, ¿no? No te tienes que preocupar. Entonces eso estaba claro que iba a ser así, porque es una complicación tanto en el lado del cliente como en el lado del servidor, sobre todo si lo quieres hacer cross-platform, es complicado. Ahora, lo que sí ha cambiado ha sido que Y Combinator, una de las cosas que te dice es que construyes algo que la gente quiere. Entonces, habla con los clientes constantemente. Una de las cosas que hicimos fue que pusimos una capa gratuita, porque ya no dependíamos tanto del dinero, porque teníamos algo de dinero de YC. Y dijimos, bueno, vamos a poner una capa gratuita. No por aquello de crecer como usuario, sino simplemente por el hecho de tener que sea más fácil la barrera de entrada y que podamos hablar con más gente y que nos dé feedback sobre el producto y cómo lo podemos mejorar. Entonces, hay muchas cosas que sí teníamos en el roadmap, en la planificación, que sí tuvimos que ajustar según qué cliente, porque había alguien que a lo mejor venía una aplicación un poco más grande y diría, ¡guau! ¿Os usaría ahora mismo si tuvierais esto ya implementado? Entonces, pues eso te hace que te replantees cómo quieres reestructurar cuándo hacer una cosa y priorizar una cosa en vez de otra. Uh-huh. Pero en realidad no... A ver, la suerte que teníamos nosotros es que era un problema que ya habíamos resuelto. Esa es la clave. Como era un problema que ya habíamos resuelto, sabíamos más o menos qué es lo que había que tocar. Claro, o sea, que no cambió el problema. Claro, no cambió tantísimo, yo creo.
Claro, pero eso también, hombre, porque el problema, digamos, es bastante estable. Luego la forma de resolverlo es lo que seguramente sí que haya ido cambiando. Porque claro, eso de haber sido tú tu primer usuario, en el sentido de que estás construyendo la herramienta que tú hubieras querido tener cuando en Elevate Labs estabais resolviendo ese problema, ¿no? Y que en cierta forma hasta a lo mejor construisteis productos internos, ¿no? Pero en ese momento en el que tú construyes el producto, eso es una ventaja, pero también es un inconveniente, ¿no? Porque cuando uno es el primer usuario, hay veces que se inventa problemas o que cree que el mundo entero tiene esos problemas, ¿no? Totalmente, sí. No solo eso, sino que al fin y al cabo nosotros estábamos resolviendo un problema genérico y Elevate, al fin y al cabo, era una aplicación que estaba construida de una forma y estaba limitado a ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, Elevate solo tenía un producto Pro, una aplicación puede tener varios productos Pro. Elevate en principio no te dejaba comprar antes de que estuviera registrado en la aplicación. Hay otras aplicaciones que o simplemente no tienen sistema de registro o te dejan comprar antes de que te registres, ¿no? Entonces, todas esas variantes las tienes que tener en cuenta a la hora de diseñar el producto. Y ciertamente, al principio, sobre todo, había casos que no habíamos considerado tan bien y que tuvimos que modificar para adaptarlos a ellos. O sea que eso sí ha habido, desde luego. Vale, entonces, la primera ronda de inversión la obtuvisteis estando en Y Combinator al salir... Justo después, sí. Normalmente el Demo Day... Y Combinator, una cosa que te dice es que no hables con inversores hasta el Demo Day. Porque los inversores, cuando se filtra que estás en Y Combinator, intentan conseguir un trato antes, porque saben que va a ser más barato para ellos. Sí. Sin embargo, en el Demo Day, si hay ya más inversores interesados, pues puedes negociar, ¿no? Y puedes subir el valor. Y aparte, lo que puedes evolucionar en un mes o en 2 meses durante Y Combinator, puedes acabar con unas métricas totalmente diferentes que justifiquen otra valoración, ¿no? Entonces, nuestra idea, unas semanas antes de Demo Day, nos reunimos con nuestros partners, vimos las métricas y vimos qué tipo de negocio tenemos y comparado, ellos tienen muchísima experiencia, ellos han visto muchos negocios parecidos. Vale, es un negocio SaaS de este tipo con márgenes altos, pero vendéis a desarrolladores, en fin, pues ellos dicen, estos son los rangos en los que podríais levantar una seed y los rangos en los que después podríais levantar una serie A, que es la ronda de después. Y diseñas unos planes, ¿no? Nuestro plan inicial era no levantamos nada, porque no nos hace falta el dinero. Los dos somos técnicos, podemos construir el producto y al ritmo en el que vamos a poder por lo menos vivir de esto medianamente, sin contratar a nadie, sin hacer nada. Pero no vamos a morir, que es una situación muy buena en la que estar, porque si puedes sobrevivir sin necesidad de pedir dinero, puedes negociar mejor, ¿no? Y la otra opción, y después ya vimos otras 2 opciones, en plan, ¿qué pasa si tenemos interés y qué pasa si tenemos un interés loco, ¿no? Y entonces ya ajustas la valoración y ajustas lo que quieres levantar. Y nada, al final decidimos... se puso en contacto con nosotros Jason Lenkin. Bueno, nos siguió en Twitter y nosotros hablamos con él, que es un inversor con muy buena reputación. Él había sido fundador antes varias veces y vendió su última empresa a Adobe, que es lo que ahora es Adobe Sign. Y ahora tiene un fondo de inversión. Y bueno, pensamos que es una persona que nos podría ayudar mucho, sobre todo en el tema del crecimiento, ventas y demás. Una de las personas que sabe más de SaaS de todo el mundo. Y bueno, él dijo que él quería hacer la inversión entera prácticamente. Entonces eso nos ayudó. Dijimos, vale, pues ya no solo va a ser el plan de tenemos un poco de interés, sino va a ser el plan de tenemos mucho interés. Y entonces acabamos haciendo una ronda de 1,5 millones. Y bien, podríamos haber hecho más, podríamos haber hecho menos, pero yo creo que lo hicimos más o menos bien, porque las condiciones fueron buenas, que es lo importante. Es lo que digo, al final todo el mundo me pregunta, ¿pero cómo hace? Y digo, a ver, nuestro caso fue muy sencillo. No teníamos interés, no necesitábamos levantar, con lo cual la pelota estaba en el otro lado, ¿no? Entonces pudimos negociar y los términos eran buenos, no tenemos nada raro tenemos todo el control, no vendimos un porcentaje grande de la empresa, entonces de momento nos ha ido bien. Vale. ¿Y desde esa ronda habéis buscado más inversión o os habéis quedado ahí? No, estamos ahí, Vale. Tenemos opciones, pero realmente queremos decidir lo que queremos hacer, porque es difícil. Yo creo, mira, una cosa que nosotros creo que sí estamos haciendo bien, no bien, o diferente que el resto de las compañías de Silicon Valley, es que no estamos
no estamos desperdiciando el dinero en crecer, sino que hacemos las cosas bastante conservadoras, tomamos riesgo, pero somos bastante conservadores, en el sentido de que si le preguntaras a cualquier inversor, ahora dirían que nuestro equipo debería ser ya de 30 o 40 personas. Ujú. Y nosotros somos ahora mismo 12. Y acabamos de contratar a la persona número 12. Y es por eso, porque tampoco... Podríamos levantar unas series ahora, pero... ¿En qué gastas el dinero, no? Tienes que tener un plan para ello, ¿no? Porque como lo tengas el dinero y no tengas un plan, lo vas a gastar en algo que no quieres, ¿no? Entonces esas son las cosas que tenemos que decir. Aparte, a lo mejor ahora no es el buen momento. Bueno, ahora desde luego, sea momento ahora o no, ahora va a estar complicado de todas maneras, ¿no? Bueno, como está la situación global, pero... No, hombre, también la situación global va por barrios, en el sentido de que ahora tienes a más gente en casa consumiendo productos digitales, y esos productos digitales, si utilizan el Revenue Cut, pues significa que aumenta el consumo e incluso, bueno, podéis entrar dentro de ser una de esas empresas que les va bien en este momento de crisis, ¿no? Entonces, Ojalá. A ver... Nada, podéis coger a Pablo de marketing, ¿eh? Hay algunos indicadores, pero yo creo que todavía es temprano. Sí, hombre, ahora la gente está todavía de fiesta y tomando posiciones, ¿no? Ya luego vendrá la economía de guerra, en el que la gente se apriete el culete y diga, esto no iba para 2 semanas, ni iba para un mes, sino que va para 4 meses. Y entonces seguro que el consumo cae por los suelos, y porque los ahorros se van acabando en muchos casos. Hay otros que siguen recurrentemente, ¿no? Y hay sectores que ganan y otros sectores que pierden, eso es evidente. Pero bueno, que al margen de eso, entonces la situación actual, tenéis, ¿Y Combinator se salió en el momento de esa inversión o mantiene inversión? No, ellos mantienen, y de hecho tienen derecho, son los únicos que tienen derecho pro rata, que quiere decir que si hay otra ronda de inversión, ellos tienen el 7% y pueden seguir manteniendo el 7% siempre. Ah. Ellos pueden seguir pagando para no diluirse y seguir manteniendo el 7%. Y así es como funciona, ¿no? Si tienen el 7% de Airbnb, el 7% de Twitch, el 7% de Stripe, el 7% de Dropbox, de PagerDuty, de todas estas empresas, pues al final pues es como funcionan las matemáticas. Por eso se pueden permitir pagarle $150,000 a 400 o 500 empresas todos los años, porque el retorno está ahí, desde luego. No suelen salirse. No. Vale. A no ser que haya si hay una adquisición, entonces sí. O si la empresa se hace pública, supongo que ya tendrán... No sé cómo hacen el mecanismo de liquidación. Pero sí, normalmente hasta... Hay una valoración, no recuerdo ahora mismo cuál es, pero hasta cierta valoración, que normalmente suele ser en rango series B o así, que ellos siguen poniendo dinero para mantener el 7%. Sí, no, de esta forma, en el momento en que ya son acciones liquidables y tiene un mercado bastante líquido, evidentemente eso ya es como cash, eso ya es dinero. Claro, sí. Entonces, bueno, si es una salida a bolsa, pues evidentemente ahí no desinvierte. La idea de estos fondos es desinvertir para poder invertir en otras opciones, ¿no? Cuando se gana, y también para cubrir pérdidas, pero bueno. Entonces, bueno, esa es la estructura que tenéis ahora, con absoluta transparencia, 12 personas, y bueno, ese salto de 2 a 12, ¿lo habéis hecho con la idea de ser un equipo remoto? ¿Tenéis oficinas? No. ¿Cómo lo habéis hecho? Vamos a ver, esto, o sea, básicamente terminamos YC, Jacob y yo, y dijimos, bueno, ahora tenemos $1,5 millones, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner una lista y vamos a decidir a quién queremos contratar, básicamente, porque es lo que haces con el dinero, ¿no? Hasta entonces, al principio estábamos remotos. Yo estaba en mi casa por las tardes y los fines de semana, Jacob en la suya, pero en YC sí decidimos que podíamos beneficiarnos de estar en el mismo sitio. Entonces, básicamente, compramos un escritorio y lo montamos en el salón de Jacob, y yo iba todos los días a su casa y trabajaba desde allí. Yo no sé... San Francisco es bastante liberal para esas cosas, pero no sé hasta qué punto montó un negocio allí. Era muy legal, pero bueno, tampoco teníamos actividad económica, luego estaba bien. Pero después ya, cuando empezamos a contratar, ya de hecho una de las personas, bueno, 2 de los primeros que contratamos eran españoles, por mi network y demás, y uno necesitaba trasplante del visado, y para ello obviamente necesitas que tenga una oficina física. Porque si no, no tiene sentido que estés en Estados Unidos, ¿no? Claro. Estuvimos pensando mucho si hacíamos remoto o no. Al principio dijimos, bueno, como tenemos la oportunidad de contratar a estas personas y están aquí, pues bueno, de momento estamos todos en la oficina, ¿no? Y tenemos una oficina aquí en San Francisco, no está en Soma, que es donde están todas las empresas, todas las startups y donde vale carísimo. No, nosotros tenemos una oficina en nuestro barrio, en la parte
las afueras, es dentro de San Francisco, pero más cerca del Océano Pacífico, con lo cual también nos pilla cerca a los que vivimos por aquí. Y esta era una antigua oficina de seguros, con sus cubículos y demás, quitamos los cubículos, pero sí, entonces llega un momento en el que nos planteamos lo del tema de remoto, porque desde el inicio lo pensamos, y de hecho intentamos tomar todas las prácticas para que pudiéramos convertirnos a remoto fácilmente, pero a la hora de contratar, creo que fue a la quinta persona, o sea, aparte de los dos fundadores, nos surgió la oportunidad de contratar a una persona que era muy buena, que estaba en Taiwán, y otra de las personas que estaba aquí con nosotros es de San Diego, y a la mujer le había salido trabajo en San Diego y se quería volver a San Diego, y dijimos, vale, esta es la nuestra, ya vamos a asegurarnos que somos fully remote. Y la transición fue bastante bien. También es cierto, es eso, que la primera persona fue una persona que había estado trabajando con nosotros en la oficina, y la otra persona era alguien que estaba en Taiwán, en otra zona horaria totalmente distinta, pero con la que habíamos trabajado antes y que era suficientemente senior y que teníamos total confianza con ella, ¿no? Entonces eso ayudó a que la transición fuera mejor. Uh-huh. Y ahora mismo, bueno, pues tenemos gente en Taiwán, en Uruguay, en Texas, Nueva Jersey, Florida, y ahora vamos a contratar en España. O sea que bastante zonas horarias. Sí, con España ya sí que se amplía. Como todo, hay ventajas e inconvenientes. En España ya lo hemos estado probando porque hemos ido en Navidad, ahora somos 4 españoles en la empresa. Entonces ya habíamos hecho pruebas de cómo funcionan las distintas zonas horarias, ¿no? Pero es como todo, cada vez que añades una zona horaria nueva, pues tienes que replantear todos los procesos y asegurarte de que va a funcionar de la manera más fluida posible. Uh-huh. Bien. Y ahora que has comentado sobre las zonas horarias, ¿el soporte en qué momento se convierte en un problema? En el momento 1. A ver, una de las... 100%. A ver, una de las ventajas una de las cosas que te dice YC, como ya he dicho, es habla con los clientes. Entonces soporte es una cosa muy buena para hablar con los clientes, sobre todo cuando se crea soporte técnico de cosas que tú asumías que estaban claras, o que estaban en el tutorial, o que estaban en la documentación clara, pero la gente no ha sabido integrarlo bien o ha tenido un problema, ¿no? Entonces, Jacob dedicó mucho más tiempo que yo, pero generalmente los dos nos dedicábamos al soporte. Pero claro, hay un momento en el que hay tantos tickets que no se puede, ¿no? Entonces tienes que, por un lado, hacer el producto mejor para que los tickets se reduzcan, y por otro lado también tienes que contratar a gente que sea capaz de lidiar con los problemas de soporte, mejorar la documentación, mejorar el producto, todo, ¿no? Entonces va por rachas, yo creo, sobre todo cuando lanzamos algún producto nuevo, se vuelve todo un poco más loco por algún producto o alguna funcionalidad nueva, ¿no? Pero sí, estamos en una fase... Es complicado, porque ya estamos en una fase en la que hay ciertas cosas que no deberíamos de perder nosotros tanto tiempo en el soporte, pero también creemos que es una cosa que nos diferencia, que es que la satisfacción de los clientes es bastante alta por nuestro soporte, ¿no? Entonces, una cosa que estamos haciendo ahora es que a la vez hay tickets que son muy sencillos de resolver y que una persona no técnica puede resolver, pero hay otros que requieren mayor investigación. Pues entonces, obviamente estamos invirtiendo en construir tecnología que pueda ayudar a la persona no técnica a resolver estos tickets sin tener que hablar con un ingeniero. Pero también estamos haciendo, al igual que tenemos on-call de la parte de los servidores, estamos haciendo un on-call de soporte técnico. Entonces hay un ingeniero a la semana que está en on-call en soporte técnico. Entonces, si la primera línea de combate dice, hey, esto hay que mandarlo a un ingeniero para que lo revise, pues esa persona está ahí, y entonces los tiempos de espera son un poquito más cortos. Y así también ayuda en varias cosas. Ayuda en lo primero, en el que el ingeniero está en contacto más directo con el cliente. Uh-huh. Y aparte ayuda cuando ve que hay 7 clientes que han preguntado lo mismo. Le dices, vale, hay que mejorar el producto. Uh-huh. Entonces ya lo prioriza, porque ya has pasado por el dolor de tener que investigarlo o responderle a 7 clientes la misma cosa, ¿no? Claro, y todo eso son clientes que, digamos, que se quejan, ¿no? O que han tenido problemas y escriben. Luego, le hacéis un seguimiento especial a esos, a lo mejor, que entran en esa capa gratuita y no hacen... Y veis que no tienen actividad las primeras horas para ver qué es lo que les pasa, tenemos... ¿no?
como todo, aquí es algo que podríamos mejorar muchísimo más. Pues no ha sido en nuestro foco, pero ahora ya hemos contratado a la primera persona de marketing y tenemos mucha automatización en ese sentido. Si has empezado a integrar la aplicación pero no la has lanzado, si no la has empezado a integrar, todo ese tipo de cosas las tenemos medidas y mandamos distintas campañas que de hecho parecen bastante reales porque la gente contesta como si como si fuera una persona la que ha mandado el correo originalmente, ¿no? Y sí, entonces es lo que estamos intentando también. Lo que pasa es que es el problema también. Mucha gente nos pregunta por los precios. Los precios los podemos optimizar también, pero es que también es cierto que es que mientras más funcionalidades tengas, más tickets de soporte vas a generar. Entonces llega un momento en el que tampoco te compensa dar muchas cosas gratis simplemente por el hecho de que vas a generar tanto soporte que no compensa el retorno de inversión, ¿no? No es por lo que nos cueste a nosotros técnicamente aportar esas funcionalidades, también por el soporte. Uh-huh. Claro, evidentemente. Y a lo mejor eso no lo puede suplir, no lo puede suplir la comunidad o algo así. Eso estamos intentando también. Tenemos en Stack Overflow, la gente está contestando bastante más y tenemos un foro en la página web y ya hay mucha gente que está empezando a contestar, pero bueno, hemos contratado un developer advocate ahora que está ayudando mucho a construir comunidad y a construir suscripciones, porque ya no es solo la parte técnica, es muchísimas cosas como cómo mejorar tus suscripciones. ¿Qué es mejor? ¿Tener un free trial o no tener un free trial? ¿Qué es mejor? ¿Tener anual o mensual? O distinto, ¿cómo debes enseñar el paywall para decidir entre comprar el producto caro o el producto barato? Pues hay mucha gente que tiene mucha experiencia en este tipo de cosas y aparte nosotros estamos obviamente construyendo herramientas para automatizar eso para tu aplicación en concreto, pero la experiencia que te puede proveer una persona que ya lo ha hecho da mucho valor, ¿no? Entonces estamos intentando lo máximo posible construir comunidad en ese sentido también. No solo en lo técnico, sino en el ámbito del negocio también, de las suscripciones móviles. Uh-huh. Bien. Entonces tenéis evidentemente un problema que inicialmente era sencillo, ¿no? Que es simplemente el tener las suscripciones gestionadas y facilitar la vida. Empieza a complicarse no solo en cuanto a las funcionalidades, sino el soporte, a crecer. Ahora mismo tenéis un plan vuestro plan de crecimiento, ¿cada cuánto lo revisáis? Es decir, ¿cada cuánto cambia el problema y vais cambiando vuestro horizonte? ¿Cuánto empresa? Más bien, los dos, empresa y producto. Vale. Yo creo que va un poco de cuanto a empresa, a ver, ya las has preguntado, ya lo tengo que decir. En cuanto a empresa, nuestro objetivo es ser una empresa pública en 2041 días. Vale. En el 2025 deberíamos estar saliendo a bolsa. Y bueno, esto pasará o no pasará, obviamente. Pero esto al principio era broma, ¿no? Pero es algo que obviamente está basado en matemáticas y que es algo que hablé con Sid, el fundador y CEO de GitLab, que también estuvieron en Y Combinator, y ellos desde el primer día tienen puesto, ellos son súper transparentes, desde el primer día tenían puesto, el noviembre de 2020 vamos a salir a bolsa en Nasdaq. Y yo le pregunté, digo, ¿esto es verdad o esto? Y me dijo, mira, es muy probable que pase, porque ahora ya estamos muy cerca y es bastante probable que pase, pero en realidad esto es el objetivo. Entonces, si no marcamos el objetivo, no vamos a llegar seguro. Uh-huh. Y si lo marcamos, pues bueno, puede que lleguemos o puede que no, pero todo el mundo va con esa mentalidad y todo el mundo va trabajando en ese objetivo, ¿no? Y obviamente es súper ambicioso, pero de momento todos estamos trabajando intentando mover todos los días un poquito para llegar para llegar a ser públicos en el 2025. Y bueno, de momento las métricas van apuntando bien. Obviamente se hará cada vez más difícil, ¿no? Pero sí, claro, pero bueno, sí. Los requisitos allí para salir en Nasdaq no sé cómo será, pero luego normalmente en las distintas bolsas pues te exigen una serie de años en beneficio, por supuesto las cuentas auditadas y una serie de beneficio ninguno. Mira Uber y mira claro. Toda esta gente. Pero no, en torno a unos 100 millones en revenue es lo que tienes que tener más o menos. Claro. Sí, que bueno, que evidentemente uno sale a bolsa porque va a buscar dinero. El salir a bolsa no es simplemente... a lo mejor tú si retenéis una parte importante de la compañía es una forma de vender la compañía. Es una forma de liquidez, sí. ¿Sabes? Pero bueno, que es una forma de obtener dinero
a cambio de un trozo importante de la compañía, que es lo que sale a bolsa. A ver, sí, realmente el objetivo es ese, ¿no? Realmente, o sea, es una manera de decirlo exageradamente, pero el objetivo es... hay una cosa que se llama una regla en SaaS que es el triple, double, que es cómo llega a una empresa que puede salir a bolsa en 5 años, que es que primer año consigues 1 millón en revenue, el segundo año 3 millones en revenue, vuelves a triplicar el tercer año, 9 millones, y después duplica. Entonces te quedas en 70 y pico, ¿no? Que es cerca de los 100 millones. Entonces ya se supone que ya prácticamente has llegado, ¿no? Ya puedes empezar a hacer el proceso de auditarte toda la historia. Entonces ese es el goal. El goal es este año triplicar lo que hicimos el año pasado, el año que viene volver a triplicar, y después a partir de ahí podemos empezar a duplicar. Y obviamente no es sencillo. Es muy, muy ambicioso. Pero bueno, eso es lo que intentamos. Obviamente es como todo. Ahora con la crisis que ha venido estamos recalculando y estamos viendo cuáles son los distintos planes, los distintos escenarios que pueden pasar, ¿no? ¿Qué pasa si todo sigue igual? ¿Qué pasa si va mejor porque la gente se gasta mucho dinero en aplicaciones? ¿Qué pasa si esto se derrumba completamente y el negocio no funciona, ¿no? Entonces sí, todos los meses. Nosotros mandamos actualización a los inversores todos los meses. No tenemos por qué, porque no tienen ningún derecho de información, pero... Y por supuesto, estas actualizaciones las compartimos tanto con los empleados como las personas a las que le hacemos ofertas. Cuando le hacemos una oferta a alguien, mandamos ver los números. No hay problema con eso. Y ahí es cuando vamos viendo cómo van las cosas, ¿no? Y después hacemos 2 offsites al año, 2 retiros, en el que reunimos a todo el mundo, que también ayuda a construir el equipo, ¿no? Sobre todo con la gente remota. Este año veremos a ver lo que pasa con la situación. Y ahí también pues ya hacemos un planning a mayor escala para el año, ¿no? En cuanto a productos es una locura, porque tenemos una planificación que es pública, que está en Trello, que todo el mundo se puede meter y le puede ver lo que queremos construir, la gente puede votar y eso nos ayuda a priorizar cosas. También ayuda a que si alguien nos quiere copiar, pues sabe lo que vamos a construir. Pero bueno, en general hay que tener las ganas de copiarnos, ¿no? Pero sí, pero después siempre aparece alguien que... Hay una cosa que podríamos tener mejor en el proceso, es que siempre aparece alguien que un día te llega y te dice: me gustaría que pudiera tener un filtro en el que pudiera filtrar no sé qué cosa en la UI, ¿no? En la página web de administración. Y muchas veces es algo que dices, bueno, vale, esto me va a tomar 1 hora de trabajo, lo hago y mantengo al cliente contento, ¿no? Y lo haces, y si es algo que de verdad tiene sentido y que va a aportar a otros usuarios, pues a lo mejor lo hacemos tal cual, ¿no? Sí. Entonces, eso por un lado está muy bien, pero obviamente llega un momento en el que no escale, porque no puedes estar construyendo todo lo que te piden, porque hay cosas que simplemente no tienen sentido, ¿no? Y segundo, que hay una planificación y que hay que darle importancia que tiene a las tareas que están en el sprint, ¿no? Pero bueno, que tenemos esa flexibilidad también para ciertas cosas y no hace que los clientes estén muy contentos porque ven que estamos lanzando cosas nuevas. Y también, igual que hacemos la de los inversores, hacemos una actualización de producto todos los meses para los clientes también, para que vean lo que hemos añadido nuevo. Porque una de las cosas que a nosotros más nos fastidiaba es cuando estabas pagando un dineral por un producto como... Bueno, no voy a decir qué producto, pero productos de analíticas que son muy caros. Y llevas 3 años pidiendo funcionalidades y nunca las hacen porque saben que da igual, que van a ganar el dinero de todas maneras porque tienes un contrato anual. Entonces nosotros queremos demostrar que a pesar de que tú estás pagando, nosotros seguimos trabajando en mejorar el producto y que estamos echando cuenta a lo que los clientes piden. Y que muchas veces en el día a día pues no nos damos cuenta de esas funcionalidades nuevas que van saliendo en los productos. Y bueno, siempre viene bien que te vayan recordando qué es lo que va saliendo, porque no siempre está... Totalmente. Tú entras en una aplicación y a lo mejor te salta un pop-up anunciándote algo y en ese momento lo cierras y ya pues te olvidas de esa funcionalidad y a lo mejor es algo que te viene bastante bien, ¿no? Y eso es algo que, bueno, en productos, no sé, que yo estoy utilizando bastante últimamente, Airtable, ¿no? Que constantemente está evolucionando y sí que es muy variopinta las cosas que van incorporando, ¿no? Y que muchas veces pues te surgen ideas de, oye, ¿esto cómo lo utilizaría? O hasta que no ves ideas de cómo lo utilizaría, no lo acabas por incorporar a tus procesos, ¿no? Y ahora incluso en esa estrategia pues se han creado como un repositorio de recetas, ¿no? De cómo otros resuelven determinados problemas y vas ahí a buscarlo, ¿no? Y son distintas estrategias que te ayudan a que esas nuevas funcionalidades vayan llegando
a los clientes y bueno, yo creo que son bastante interesantes, ¿no? Totalmente. Bien, entonces, bueno, se ve que la historia ha cambiado bastante, ¿no? Y que aquí tenemos una empresa remota con un producto muy bien centrado, además con muchas posibilidades de crecimiento, muchas características que ir incorporando, porque esto de los pagos, fijaos, PayPal, ¿no? Yo qué sé, que cuántos años te dices, está todo inventado los pagos y siempre hay algún problema, alguna cosa, alguna optimización, algún detalle, siempre que puede añadir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, no sé, Fran, si a ti se te queda alguna duda sobre la historia o... Bueno, mi duda es próximos perfiles que se estén buscando. Pues mira, nosotros realmente somos un producto técnico. Nuestros clientes, para bien o para mal, son desarrolladores, lo cual es bueno para muchas cosas porque hay cierta empatía. Para otras cosas, bueno, pues ya sabemos cómo somos los desarrolladores, ¿no? Pero no, en general, la mayoría de nuestros empleados, sobre todo los primeros empleados, todos han sido técnicos. De hecho, ahora mismo de los 12, no todos se dedican a ingeniería de productos en sí, pero la mayoría tienen un background un poco técnico, exceptuando la persona de operaciones que acabamos de contratar, que, bueno, trabaja en una empresa tecnológica, pero no es técnica, y la persona de marketing, que tampoco es técnica, pero es capaz de hacer sus integraciones o el mínimo JavaScript que tenga que hacer para la web o los correos o lo que sea, ¿no? Pero sí, ingenieros sobre todo. Este año, como estaba diciendo antes, una de las cosas que más nos preocupaba era ser capaces de crecer, mantener la cultura y contratar a la gente correcta. Es muy difícil digerir tantas personas. Entonces, el primer año en 2018 acabamos siendo 5 personas, que ya de por sí era el doble, porque empezamos siendo 2, ¿no? 2019 acabamos siendo 10 y el objetivo es que este año seamos 20, o sea, duplicar cada año más o menos. Pero claro, eso tiene un coste, ¿no? Tienes que asegurarte de que contratas a las personas correctas, de que tienen un onboarding, no sé cómo decir onboarding. Un aterrizaje, ¿no? Un aterrizaje fluido, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, el objetivo básicamente es ingenieros. Queremos contratar seguramente un diseñador este año y probablemente también, así rol no técnico, bueno, no, todo lo demás yo creo que es técnico. Vamos a contratar seguramente a un data analyst porque ya tenemos bastantes cosas que hacer con data. Pero todo lo demás es técnico y principalmente ingenieros que trabajen en los SDK, en el lado del cliente. Ahora mismo tenemos SDKs para Android nativos en Android y iOS. Después teníamos Unity, React Native, Cordova. Y eso lo llevaba una sola persona. Ahora mismo ya tenemos 2 personas trabajando en ello. Y a medida que añadamos otras plataformas, pues seguramente tengamos que crecer el equipo ahí también. Y después de backend necesitamos muchísimo porque toda la magia, los SDK son open source. Y obviamente son el punto de entrada, pero al final toda la magia pasa en el backend, ¿no? Y de infraestructura también nos vendría bien gente. Sin duda. Pues ahí, bueno, todo el que esté escuchando ya sabe. Si quiere cruzar el charco cuando abran los aeropuertos o trabajar en remoto. No, puede trabajar desde casa. Ahí tenéis una parada. Y otra de las cosas que así has pasado por encima, a mí me ha llamado la atención, ya esto dedicamos hasta un capítulo entero, ¿no? de Epinami, ¿no? Que es el tema de organización de equipos en todas partes del mundo, ¿no? Pero ¿cómo te vas a organizar, digamos, con la gente que está entre Asia, Europa y América? O sea, esa weekly o esa daily o como la quieras decir, ¿qué apañas? ¿Digamos una hora para una zona horaria? ¿O cómo lo estoy resolviendo? Yo no te voy a engañar, nosotros no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Nosotros estamos... No, hombre, sí tenemos idea, pero quiero decirte, nosotros, obvio, lo he dicho exagerado, pero nosotros lo que hacemos es... y estamos iterando mucho y como somos muy transparentes y dejamos que la gente opine mucho, escuchamos el feedback, ¿no? Porque lo que funciona cuando eres 5 y tienes una zona horaria no funciona cuando eres 10 y tienes 2 y no funciona cuando eres 20 y tienes 4, ¿no? Además, uno de nuestros valores, uno de nuestros core values es asegurarnos de que no te quemes, con lo cual lo que no podemos hacer es
Y luego no puedo hacer es que un empleado se queme porque tenga problemas con zonas horarias ni nada. Si una persona acaba trabajando más de la cuenta porque yo no lo he planificado bien, la culpa es mía, no es de la persona, ¿no? Ahora mismo, tal y como estamos, tenemos... Y está funcionando relativamente bien. Es que tenemos una llamada a horario atlántico y otra horario pacífico. Básicamente la de Europa entraría en horario atlántico. Es un poco tarde para Europa. Serían como las 6 de la tarde, creo, algo así. Pero bueno, puede ser final del día. Y normalmente no pasan todos los días. Lo que hacemos es, sobre todo en el nivel de ingeniería, tenemos una agenda, tenemos en Notion todas las fechas, ¿no? Y si hay algo de lo que hablar, se escribe ahí. Y entonces ya automáticamente en Slack sale y dice, hey, hoy se va a hablar de esto. Y no es obligatorio, todo se graba. Todo lo grabamos automáticamente. Entonces, si por alguna razón ese día no puedes estar, pues siempre lo puedes ver después. Incluso muchas veces es mejor porque lo puedes ver a doble de velocidad, un poco más rápido y no pierdes tanto tiempo. Entonces, de momento así es como nos estamos organizando. Y una de las cosas que sí nos ayuda mucho tener las zonas horarias es que nosotros al fin y al cabo somos infraestructura crítica. Si nosotros nos caemos es un problema. Además, si nosotros nos caemos se sabe porque tenemos ya muchas aplicaciones y soporte, o sea, van a aparecer un montón de tickets de gente quejándose de que nos hemos caído si nos caemos, ¿no? Entonces, la capacidad de tener a la gente en distintas zonas horarias y saber que estamos cubiertos 24 horas es bastante positivo para nosotros. O sea, eso es una cosa que nos ayuda mucho el remoto, que ya al fin puedo dormir sin saber que es posible que una alarma me despierte en mitad de la noche y ese tipo de cosas. Pero bueno, que estamos trabajando en ello y estamos iterando. Y de momento ahora mismo las cosas están funcionando bastante bien. Pero igual, que a lo mejor ahora cuando hagamos el onboarding de esta persona que está en Europa, pues lo mismo tenemos que cambiar cosas para que la cosa funcione mejor. Y ahora que has sacado el tema de las caídas se van distanciando en el tiempo y demás y vas aprendiendo. ¿Qué medidas normalmente se toman para en estos casos? En realidad no tiene por qué ser así, porque a medida que contratan más gente, más cambios hay, más posibilidades hay de que metas un gazapo, ¿no? Normalmente hay varios tipos de incidentes. Somos afortunados que no hemos tenido ningún incidente súper gordo, pero y aparte tenemos un SLA, un Service Level Agreement con los usuarios que pagan de 99 con no sé cuánto, con lo cual si no tenemos que devolver el dinero, entonces estamos bastante preocupados con eso. Entonces hay varios tipos de caída. Una es que se caiga AWS, o sea AWS o algún tipo de proveedor, en cuyo caso, pues bueno, puedes hacer lo que puedes hacer, ¿no? Tienes failovers, tienes capas que si eso cae automáticamente va a otra base de datos, cosas de ese tipo y mecanismos así. Pero bueno, eso es hasta cierto punto. Al final, si se cae alguna cosa de eso, se cae internet completamente, con lo cual hay ciertas cosas que no puedes evitar. Pero bueno, eso ellos también tienen un SLA con nosotros, ¿no? Los problemáticos son cuando es algo de código o de alguna pifiada nuestra. Esos son los problemáticos. Entonces nosotros hacemos siempre... De hecho, muchas veces no es algo que sea obvio. A lo mejor hemos puesto algo que para los clientes no lo saben, pero ha podido crear algo malo en la base de datos o a lo mejor los eventos que tendríamos haber estado mandando no los hemos estado mandando a tiempo, cosas de ese tipo sí han pasado y somos bastante transparentes con ello. Y aparte hacemos un post-mortem interno, blameless, es decir, que no se echa culpa y hacemos un action items, como lo digo, una serie de pasos que hay que seguir para que eso no vuelva a ocurrir. Y eso es lo bueno que tenemos, que cuando algo pasa, no vuelve a pasar. Eso seguro. Pero bueno, sí, tenemos bastantes mecanismos para intentar evitar que, sobre todo a nivel de código y cosas así, no hagamos ninguna liada. Típicas cosas como, por ejemplo, cuando vas a hacer una migración de la base de datos, nuestra concurrencia es súper alta. Entonces, no puedes añadir una columna con un default
Tienes que añadir una columna y después asíncronamente marcas el default o lo que sea y después la puedes usar. O, por ejemplo, no puedes empezar a usar una columna. La migración con el código nuevo, la migración de la base de datos con el código nuevo no tiene por qué ser desplegada a la vez. Entonces tienes que asegurarte de que el código nuevo va a ser compatible con la antigua base de datos y viceversa, ¿no? Pues ese tipo de cosas que normalmente antes era yo asegurándome cuando hacía un code review que no iba a pasar, ya obviamente eso no escala. Ya tienes que asegurarte de que tienes mecanismos de integración continua que detectan ese tipo de cosas para que no ocurra. Obviamente intentas educar a la gente para que no cometan el fallo en primer lugar, ¿no? Pero todos nos equivocamos, entonces. Además, al final esas son las más frustrantes, porque dices, vale, esto es algo que sabíamos, ¿no? Entonces, pues siempre cuando pasa algo así tenemos que poner medidas para que no vuelva a ocurrir. Claro, es decir, tenéis un plan de contingencia para aquellas cosas que son, digamos, externas, ¿no? Y luego también tenéis buenas prácticas o, digamos, lo que es técnicas para controlar la calidad del producto para que aquello nuevo, los desarrollos al final son nuevos, pues que tengan los menos errores posibles, ¿no? Claro, y después te puede pasar, que eso es lo más divertido y eso sí pasa, digámoslo, y pasa, es que, por ejemplo, en fin de año, además fue divertido porque dio la casualidad que yo estaba en España y fue como 15 minutos antes de fin de año. Estaba cenando con mis padres y venían las uvas ya y miré New Relic y veo de repente como un spike. Veo que la gráfica va un poco para arriba y digo, ¿qué está pasando? Y no pasó nada porque escalamos bien y demás, pero fue que una aplicación que teníamos, que es uno de nuestros clientes, que es una aplicación de juegos de bebés chupitos o algo así, se hizo viral. Y en un momento pues hubo cientos de miles de descargas, ¿sabes? Entonces, claro, eso pues te afecta al servidor, ¿no? Entonces esas cosas son divertidas también y hay que estar atento. Sí, en ese momento no te parecería divertido, tendrías las uvas de corbata. Claro, el problema es que no lo sabes, porque no sabes si es que te están atacando. Claro. En fin, nunca sabes, hasta que no sabes lo que es, porque claro, cuando ves un volumen así tan extraño, ¿no? Bien. Bueno, pues evidentemente la vida detrás de un producto es interesante, también estresante, comprometida, ¿no? Esto ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Ya tu día a día está sí, hombre, la vida te cambia, desde luego, sí. Sí, pero bueno, seguro que ahora estás disfrutando como un cochino en un charco, ¿no? Pero para eso también vamos a revisitar esa parte de cómo organizas tu tiempo, porque supongo que habrá cambiado bastante la cosa de cómo era un día de Miguel hace 3 años, en el que nos contabas que intentabas controlar con Wunderlist, con Trello, tu día a día, porque no podías cargar con una libreta en el avión, ¿no? Sí. Pero ahora, sobre todo cuando estás detrás de un producto, ¿no? Y de una empresa, ¿cómo organizas tu tiempo? Bueno, es una locura porque, aparte, mis responsabilidades están cambiando constantemente, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando dices CTO, ¿qué hace un CTO de una startup, no? Pues cuando la startup eres 2, pues ni es CTO ni nada. Estás programando, estás construyendo el producto. Después, cuando vas contratando más gente, tienes que asegurarte de que los procesos están ahí. Tienes que asegurarte de que la gente aprenda. Tienes que asegurarte del management de las personas, ¿no? Va cambiando, ¿no? Y de hecho, llegará un momento en el que mis responsabilidades se tengan que dividir todavía más. Nosotros hacemos stand-ups asíncronas. Entonces es divertido porque yo normalmente pongo lo que voy a trabajar lo que hice el día anterior, lo que voy a trabajar en ese día. Y normalmente esa es la idea. Que se cumpla o no es improbable. Normalmente las cosas que digo que voy a hacer en la semana las suelo hacer a gran escala. No suelo hackearme de esas cosas. Pero sí es cierto que todos los días tengo que repriorizar cosas. Y yo lo que intento hacer también mucho es ayudar al equipo y no bloquear al equipo. Entonces, si algún cliente viene con algún problema o algo. Muchas veces, por ejemplo, un cliente hace una integración mal y dices, bueno, sí, lo podríamos haber evitado, pero tampoco podemos poner control en ciertas cosas, ¿no? A lo mejor un cliente tiene una condición de carrera en la integración de nuestro código y
y hace más llamadas de las que debe a nuestro servidor o hace alguna cosa rara, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor pues tiene un problema y hay gente que está pagando y no tiene lo que tiene o algo raro. Entonces eso es algo que no está planificado, pero que obviamente tienes que dar soporte a ello. Entonces, si es algo un poco así más complicado, que a lo mejor va a distraer a alguien que está construyendo algo, una funcionalidad nueva que es más grande, pues intento cubrirle en ese sentido, ¿no? Y eso, claro, me trastoca todo el horario. Pero sí, usamos Notion internamente, que yo al principio no estaba muy convencido, pero ahora sí estoy convencido. Es como un editor, es raro, es como un Google Drive. ¿No lo habéis probado? Está muy bien. ¿No? Es como un Google Drive común, pero que puedes escribir en Markdown y que es muy bonito, funciona muy bien. Y prácticamente tiene la misma funcionalidad que Google Drive, pero es más bonito de usar y es más fácil de usar. Y está más organizado, mejor organizado. Esa es la realidad. Uh-huh. Y lo usamos mucho ahí, sobre todo para las especificaciones, para los post-mortem, como wiki lo usamos también. Uh-huh. Y después usamos Trello también de momento, para organizar las tareas del sprint. Intentamos hacer todo en Notion, pero fue un poco complicado, entonces lo tenemos separado ahora mismo. Y bueno, entre lo que yo digo en que voy a hacer la stand-up y lo que apunto en mis notas, básicamente así es como más o menos intento que no olvidarme de nada que tenga que hacer. Y después tengo una lista de cosas que se tienen que hacer pero que no tienen fecha. Entonces de vez en cuando, al principio de la semana o algo así, intento mirarla y ver, bueno, estas deberíamos hacerlo lo antes posible, ¿no? O debería hacerse esta semana, y así repriorizo un poco. Pero sí, es constantemente. A ver, al final lo importante, otro de nuestros valores es estar ship every day, o sea, lanzar algo todos los días. Entonces lo que se refiere ahí es que todos los días cuentan, ¿no? Y que todos los días tenemos que hacer algo que aunque sea un poquito, empuje el producto y la compañía hacia adelante. Entonces al final eso es una de las cosas que también uso para ayudarme a la hora de priorizar. Buscar qué tipo de cosas pueden hacer un impacto más grande, ¿no? Y puede ser un multiplicador. Uh-huh. Vale, en ese sentido, por ejemplo, un día de incendio, ¿no? En el que hay un desastre, sí, y te dedicas a apagar fuegos, ¿no? Y todo el equipo se dedica a apagar fuego. Siguiendo ese enfoque de convertir en algo nuevo, digamos, ese día, además de apagar el fuego, tendríais que sacar conclusiones o elaborar un plan de contingencia para haber entregado algo, digamos, para haber dado un pasito más. No, a ver, no es un requisito ni nada de eso, es simplemente es algo que tenemos en mente siempre, ¿no? Pero sí, generalmente, a ver, depende, hay post-mortem que a lo mejor han tomado más tiempo porque la investigación es más larga, porque no tenemos ni idea de lo que ha pasado o por qué ha pasado, ¿no? Uh-huh. Pero generalmente siempre solemos hacer... Siempre también hay varios tipos de mitigaciones. Hay cosas que se pueden hacer inmediatamente para que no vuelva a pasar, y otras cosas que son a más largo recorrido, que eso pues se pueden posponer, ¿no? Al final, otra de mis responsabilidades también, y es bastante complicada, es la gestión de la deuda técnica, ¿no? Cuando construimos el producto al principio, no lo construimos mal, usamos muy buenas prácticas y demás, pero al final la deuda se va acumulando y es bueno. O sea, la deuda técnica no es una cosa mala que todo. No, tú sabes que estás construyendo algo que no sabes si es un producto que la gente va a querer o no, y tú tienes que hacerlo de la manera más rápida posible, que funcione, y ya validas y ya te dedicas a mejorarlo. Pero bueno, tienes que siempre tenerlo como la deuda normal de dinero, tienes que tenerlo en unos márgenes que sean aceptables y que te pueda garantizar que tú puedas volver a pagarla, ¿no? Porque si no, entonces cuando se destroza el chiringuito. Entonces Sí, bueno, que al final, bueno, que es una cuestión también de enfoque. Es decir, cuando apagas fuegos, digamos, no es hoy me siento a hacer a hacer una nueva funcionalidad, a sumar de ese lado, también se puede sumar desde otros muchos lados, ¿no? Es decir, claro, que a lo mejor tú tienes un desastre que arreglas hoy, pero dices, mira, pero ya tengo claro el plan, es decir, ya sé qué es lo que me faltaba en mi producto. Es una forma de darle la vuelta a las cosas
y ver el lado positivo también de un día malo, ¿no? No, efectivamente, otro ejemplo es, por ejemplo, eso, si tenemos un spike, un pico de una capacidad mucho más alta de la que nosotros estábamos pensados que fuera a pasar, ¿no? Porque obviamente nosotros estamos sobreescalados, ¿no? Uh-huh. Pero nunca sabes, pues alguien puede mandar una notificación push a todos sus clientes y ahora de repente pues vienen millones de requests al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la solución obvia es, vale, autoescala, más dinero, te gastas más dinero en más máquinas o una máquina más grande o lo que sea, ¿no? Pero bueno, ya ahí sabes que dices, vale, pero con las máquinas que teníamos antes no aguantamos esta escala. Hay que mejorar algo más, hay que mejorar cómo accedemos a la base de datos, hay que mejorar para que la CPU sea más eficiente, hay que mejorar otra serie de cosas y eso ya es más a largo plazo, pero que sabemos que hay que hacer, ¿no? Porque para que los sistemas sean estables y que puedan soportar otro orden de magnitud más después en el futuro. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Bueno, y... De eso, de escalabilidad hemos estado aprendiendo lo más grande, ¿no? Esos son problemas de ricos, lo que tiene que crecer, claro. Bueno, son buenos problemas, ciertamente, son buenos problemas, sí. Pero sí, son problemas que van más allá de la teoría, ¿sabes? Sí, de lo que se estudia en el cole, ¿sabes? Uh-huh. Y esos experimentos de juguete, cuando uno se mete en la nube, ¿no? Casi que aprende a base de cacharrazos y de irte chocando por mucho que te hayan contado y es muy difícil simular esos problemas en un laboratorio y al final difícil, sí. Es la realidad la que te pone en tu sitio y vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Lo suyo es aprender en la empresa de otro, ¿no? Y luego... Exactamente. No es la tuya. Bien. Bueno, y aquí ya hemos visto más o menos la forma de trabajar. Fran, no sé si en esta parte tienes alguna pregunta más. Nada. Tira. Bien. Tú que eres el niño de la productividad. Bueno, entonces ahora nos vamos a la parte personal, que no sé en estos 3 años cómo habrá cambiado tu percepción, pero lo que sí sabemos que en el corto plazo, en este modo cuarentena en el que estamos ahora, supongo que tendrás un poquito más de tiempo libre o el tiempo libre indoor estará más focalizado a libros, series, pelis, esas cosas, a tocar la guitarra esa que tiene detrás y el bajo que son más atrezos que otra cosa, ¿no? ¿A qué dedicas ahora tu tiempo libre? Bueno, lo peor es que realmente estar encerrado en casa me está haciendo que al final trabaje más todavía, generalmente, ¿no? Porque antes iba a la oficina andando, o sea, me levantaba, tenía mi rutina, ¿no? Ahora cuando llego, lo primero que me enciendo el ordenador, veo que alguien en otra zona horaria, algún cliente, alguien ha hecho algo, ha preguntado algo, pues digo, venga, le respondo en un momento. Entonces ya me fastidia un poco la rutina y tengo que ser un poquito más estricto con ello, ¿no? Pero sí, ahora he tenido oportunidad... Bueno, serie os recomiendo ya que la veáis, si no la habéis visto, que una nueva que está en Netflix es un documental, el Rey Tigre, Tiger King. Por favor, es indescriptible. No puedo definir lo que es. Es Juego de Tronos en la vida real. Es increíble. Una historia de la América profunda, pero es brutal. Estaban unos compañeros de trabajo hablando mucho de ello y yo dije, vi el tráiler, digo, a mí esto no me va a gustar, no sé qué. Y mi mujer y yo lo pusimos y lo vimos del tirón. Los 7 capítulos lo vimos del tirón y nos quedamos con la boca abierta todo el tiempo. Así que los recomiendo, os vaya a quedar alucinados. ¿Cómo se nota que no tienes niños? Ya. Eso ahora yo en vez de verme 7 capítulos de golpe me veo un capítulo en 7 veces. Pero... Claro. Bien. Pero después he vuelto a jugar a los videojuegos un poco después de muchísimos años que llevaba sin jugar. Básicamente al final juego a los clásicos y cosas así. Tampoco he jugado al remake de Zelda de la Switch, del Link's Awakening, que si no habéis jugado la versión original de la Game Boy está muy bien, y si habéis jugado pues todavía mejor, por la nostalgia. Y me han recomendado, lo tengo ahí para jugar, pero todavía no he jugado, el Thimbleweed Park. Es bastante antiguo, vamos, lleva ya unos años fuera, pero es una aventura gráfica del creador de Monkey Island. Y dicen que está muy bien y que con los gráficos antiguos y demás, pero hecha en esta nueva época. Y ese quiero jugar también, pero esos son los tipos de juegos que juego. No juego online ni cosas de esas.
Ya uno no está para competir con gente que tiene tiempo para estas cosas. Totalmente. Y libros... libros Hay un libro técnico que sí recomiendo muchísimo, que es bastante bueno. No sé si se ha traducido al castellano. Es de Martin Kleppmann y se llama, lo tengo aquí. Designing Data Intensive Application, diseñando aplicaciones que son intensas en datos. Y es muy bueno porque te explica las distintas estrategias para construir un producto de alto rendimiento basado en datos, como es el nuestro, básicamente, en el que la capa central es la base de datos, ¿no? Y las distintas estrategias y cuándo tienes que normalizar, cuándo no tienes que normalizar, cuáles distintas estrategias para hacer procesamiento por streaming o batch processing, qué va a ser, cómo funcionan los distintos tipos de replicación y cosas así que no son que son más prácticas que teóricas y que realmente a lo mejor incluso la universidad se ven un poco, pero no sabes realmente cómo funciona o cuáles son las ventajas que te pueden dar o las limitaciones que te pueden dar. Y ese es uno que les recomiendo a todos los empleados. Y después hay un libro que me recomendó Dani, precisamente, que se llama Barbarian Days. En español se llama... No me acuerdo cómo se llama, pero ganó el Pulitzer. Y me sorprende que a alguien que no le guste el surf le guste ese libro. Pero es la autobiografía de un reportero de guerra del New Yorker. Y cuenta su vida alrededor del surf y de todos los viajes que ha hecho y demás. Y la verdad que ese es el único libro así no técnico que he leído últimamente y me ha gustado mucho. Bien. Pues ahí me lo apunto. Si no, como audiolibro lo buscaré, que es la única forma que tengo ahora de leer. Sí. Mi niña no me deja. Y a oscuras no puedo. No, y la pena puede... a ver, no os quiero quitarle el espacio a los podcasts, ni mucho menos, pero también cuando estás haciendo ejercicio y cosas así, puedes aprovechar el tiempo, o cuando estás en el coche. Bueno, ya en el coche cada vez menos, pero... Sí. Bueno, pues ahí nos llevamos de nuevo otra pala 3 años después, ¿no? Vemos cómo ha evolucionado el personaje. Por favor, ver el Rey Tigre y después me comentáis. Ya os acordaréis. Ya os acordaréis de cómo es América. A ver que vamos a tener que hacer un especial miscelánea, ¿no? Una tercera parte para opinar sobre el Rey Tigre. Pero bueno, veremos si está en castellano. Aquí hay veces... Sí. Está, que la acabo de ver yo ahora mismo. Vale. Pues como estoy terminando una, me voy a poner ahí... Que, por cierto, vi a la de... ¿cómo se llama esta peli española? La de... ¿El agujero es? ¿El hoyo? El hoyo, eso. El hoyo. No la tengo ahí en la lista, pero no la he visto. ¿Está bien? Sí, ya. La gente está torrada ya con el final. Eso iba a preguntar yo. Recomendar, porque ahora me toca a mí escuchar... Me toca a mí ver otras cosas que no tengo nada que ver. Si te gustó Cube, a mí yo no había leído ninguna crítica, pero en cuanto empecé, y la vi al azar, y en cuanto empecé digo, esto Cube, y a mí me encantó Cube, incluso sí, me Cube vi... es muy buena. Hypercube no era tan buena, Cube 0 estaba esa no la he bien, visto yo. Hypercube sí la vi, pero la otra no. Y nada, yo creo que es en ese género, española, muy bien interpretada, y bueno, ya hay cada cual que... el problema cuando te dicen que está muy bien es la caída, ¿no? ¿Está producida por Netflix también? Sí, creo que esta está producida por Netflix. Y bueno, la verdad que es interesante. Es una película que me ha parecido fresca. Y que si te gusta el género ese, si viste Cube y te gustó, esta la tienes que ver. Perfecto. La añado. Muchas gracias. Pues bueno, ¿Tenía algún juego nuevo, algo que jugar? Bueno, a ver, yo me he vuelto a enganchar al Magic the Gathering Arena, ¿sabes? Ajá. Soy un desastre, ¿no? ¿Pero está basado en el juego de cartas o Sí, es el juego de cartas, juegas online y no te gastas un duro si quieres, con lo cual es droga gratis. Tu Black Lotus. No, vale, no juegas con las cartas nuevas y tal, no, hay algunas históricas y eso, pero bueno, te quita el monillo. Y he empezado una aventura gráfica de horror Lovecraftiano, que es La llamada de Cthulhu, un clásico, sí. Y que pillé de oferta hace poco, y como me gustó mucho Conarium, que es otra de las historias de H.P. Lovecraft adaptadas a estas nuevas aventuras gráficas, pues la verdad que bueno, es a lo que he podido dedicar el poco tiempo de ocio digital que he tenido, ¿no? Y ya os diré
en futuros Pues muchas episodios gracias, puedo dar... me la apunto. Pues yo soy bastante Con fan de Arium, si te digo, aventuras a mí me pareció una pasada con Arium. Como aventuras gráficas, sé que a ti te gustan en 3D. Con una buena gráfica se disfrutan muy bien los efectos y a mí me gustó ese horror, esa aventura de horror y de exploración y de investigación. Bueno, esa es mi recomendación para ti y para todo el que le guste la aventura gráfica. Apuntado, muchas gracias. Bueno, aquí ya nos hemos puesto gafapastas en esta última parte. Ya si alguien se ha querido largar, pues está en todo su derecho, pero se pierde grandes recomendaciones. Bueno, si han llegado hasta aquí ha sido un gran logro. Un mérito. Escucharse recomendaciones de culturetas amateurs ya tiene... Aquí no... Hay podcast solo de eso, o sea, Sí, que sí, hay por eso. gente que lo aguanta. Así que a todo el que haya llegado hasta aquí, Fran, ¿cómo nos puede mandar esas consultas, jamones, ahora que estamos enclaustrados y eso? Amigo Gafapasta, si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo a través de hola@tecnologería.com o suscribirte en iVoox y en iTunes y en YouTube ya de paso, y ahí nos puedes ver, seguir y todos los capítulos. También encontrarnos en tecnologería.com, donde abajo a la derecha hay un acceso fantástico al canal de Telegram. Y como dijiste muy bien en el episodio de hace 3 años y pronunciaste muy bien, puedes seguirnos en Twitter y en Facebook como Tecnologería. Y hala, listo, hasta el siguiente episodio. Y con esto, Fran, pues se despide, como siempre, con toda su arte. Así que, Claro. Miguel, muchísimas gracias por estar madrugando al otro lado A contándonos tu vosotros, historia. un placer, como siempre. Y nada, esperemos que cuando salgas en bolsa, verte mover la campanita allí arriba. A ver, le daría una alegría a mi madre también, pero bueno. Para el 2025 ya tenemos comprometida otra entrevista. Así Madre que- mía, qué presión. Ahora tengo más presión que antes. Ahora ya lo he dicho públicamente y ahora ya no es con el equipo solo. Bueno, con el equipo y con los 4 gatos que hayan quedado escuchando el programa. En fin, pues nada, lo dicho. Muchas gracias y a todos los oyentes también. Y nos vemos en el próximo episodio que cierra la 8ª temporada de La Tecnología. Hasta otra.